Listo, perfecto. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Sí, Se te perfecto. escucha bien, Miguel. Vale, listo, perfecto. Bueno, entonces, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Chávez y junto a mi compañero Hugo Alejandro Chávez les vamos a traer el tema de neumonía adquirida en la comunidad, correspondiente al módulo de infectología del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Esta va a ser la tabla de contenido que vamos a manejar durante toda la presentación. Bueno, entonces, en principio, definimos la neumonía como un proceso infeccioso a nivel del parénquima pulmonar que es desencadenado por diferentes especies de microorganismos, entre los que se encuentran bacterias, virus, parásitos u hongos, que afecta a la porción más distal del tracto respiratorio, los bronquiolos y los alveolos. Bueno, entonces vamos a ver que la clasificación de la neumonía, pues en parte se hace debido al momento y el lugar donde se adquiere la infección. Entonces vamos a ver que se divide en neumonía adquirida en comunidad, adquirida en el hospital, asociada al respirador y asociada y por aspiración. Vamos a ver que la clasificación de neumonía asociada al cuidado de la salud ya no se utiliza y pasó a un segundo plano y está en desuso pues actualmente. La neumonía adquirida en comunidad, vamos a ver que se da principalmente a partir de las 48 horas, las primeras 48 horas de ingresar al hospital o 3 meses después de salir del hospital. Mientras que la neumonía adquirida en el hospital es luego de los 2 primeros días de hospitalización y teniendo en cuenta que el tiempo de incubación de la enfermedad o del microorganismo eh, data antes del ingreso al hospital o al menos los 2 días anteriores. La neumonía asociada al respirador, que pues como sabemos se ve principalmente en UCI, eh, se define a partir de las primeras 48 horas de haber sido entubado el paciente. Y la neumonía por aspiración es aquella neumonía donde la infección se da por la desviación del contenido gástrico del contenido oral hacia los pulmones. Si bien la neumonía recurrente no hace parte de esta clasificación, nos pareció importante traerla a colación debido a que pues, lo debemos tener en cuenta para luego medir la eficacia de la terapia antibiótica. Entonces, la neumonía recurrente se define más fácilmente de entender como 2 episodios de neumonía separados por un mes, totalmente asintomático y o con un patrón radiológico sin infiltrados agudos. Entonces, la epidemiología eh, global y nacional es muy similar, cambian algunas cosas. Eh, Al igual que el resto del mundo, en Colombia es la segunda causa de muerte infecciosa, la principal causa de muerte infecciosa y la segunda causa de muerte en general, eh, tanto en el mundo como en Colombia. Tiene una incidencia de aproximadamente de 1 a 11 casos por cada 100.000 habitantes y se ha visto que hay una relación directa entre la edad y los desenlaces mortales. Eso quiere decir que a mayor edad, mayor probabilidad de morir y entre más comorbilidades tenga, también el desenlace es peor. Si bien en el mundo se ha visto que los 70 años es la edad promedio en la que se da los desenlaces más fatídicos, en Colombia disminuye a los 65 años. Vamos a ver que de todos estos pacientes con neumonía adquirida en comunidad, entre el 20 y el 42% van a requerir hospitalización. Esto es un dato muy importante debido a que esto se ha visto relacionado con que puede haber un subregistro por eh, una mala dirección del paciente hacia el sitio de tratamiento, que eso lo veremos también más adelante. Y de estos 20 a 42% van a terminar entre el 10 al 20% en UCI. Terminar en UCI se relaciona directamente pues, con mayor mortalidad, con mayor riesgo de comorbilidades. La mortalidad en el mundo y en Colombia está entre el 1 al 5% en tratamiento ambulatorio. En algunas regiones llega al 5% porque muchas veces pacientes que necesitan un tratamiento hospitalario los mandamos para la casa y pues terminan generando pues neumonías complicadas, neumonías graves ya dentro en la casa porque están sin el cubrimiento antibiótico necesario. Los hospitalizados que van del 5.7 al 25% de muertes
pues también se relaciona con que nos demoramos en el traslado a UCI y se nos complican, entonces pues por eso también varía tanto el porcentaje de mortalidad y ya los pacientes que llegan a UCI es prácticamente un caricellazo del 50% de mortalidad. Vamos a ver que si bien cada tipo de neumonía, porque hay otros tipos de neumonía además de la neumonía actividad en comunidad, hay factores de riesgo implícitos en este tipo de neumonía, que van a ser principalmente los factores de riesgo como consumo de tabaco, consumo de alcohol, una pobre higiene oral, contactos con niños y con otras personas que ya han presentado neumonía o cualquier otro tipo pues, de infección, ya sea viral, bacteriana, parasitaria o fúngica. Listo, entonces, en cuanto a la etiología, vamos a hacer un recorrido a nivel global y a nivel nacional. Tenemos que, según datos de la literatura americana y de la literatura europea, lo más importante que tenemos que tener en principio en consideración es que en más del 50% de los casos no se logra aislar el agente etiológico causante de la neumonía, a pesar de contar con los métodos diagnósticos y las herramientas de recolección necesarias. Sin embargo, tenemos que dentro de las bacterias, el gran representante siempre va a ser el Streptococcus pneumoniae. Dentro de los virus va a ser siempre el rinovirus, la influenza A o B y el adenovirus. Y dentro de los fúngicos tenemos el Histoplasma de coccidioides, que son agentes que toman importancia, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. En la literatura europea tampoco cambia mucho, del 40 al 60% son pacientes donde no se logra determinar el agente etiológico. Y algo que quiero que hagamos énfasis es sobre todo en los agentes atípicos de Mycoplasma pneumoniae y Candida pneumoniae, porque eso es lo que va a variar sobre todo a nivel nacional. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? Tenemos que el principal representante, en los casos donde sí se puede aislar el agente etiológico, va a ser el Streptococcus pneumoniae, pero si hacemos la comparativa dentro de los agentes atípicos que se encuentran a nivel americano, a nivel europeo, hacemos un match con la etiología en Colombia, encontramos que el Mycoplasma pneumoniae y la Legionella pneumophila siempre va a ser más prevalente, obviamente esto va a tener repercusión en el tratamiento. Un aspecto a considerar es que, como ya les venía diciendo, el 40 al 60%, a pesar de contar con las herramientas de recolección y pruebas diagnósticas, no se logra dar con el agente etiológico. Y algo importante es que la mayoría de trabajos adelantados para determinar la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad se llevan a cabo sobre todo en poblaciones que requieren tratamiento hospitalario. Algo también que siempre tenemos que tener en consideración son los factores de riesgo asociados a las características epidemiológicas de cada paciente, lo cual nos permite o nos va a permitir optimizar el abordaje y el manejo de los mismos. Como ya sabemos, el Streptococcus pneumoniae va a ser la bacteria más prevalente en los casos donde podemos establecer el agente etiológico, sobre todo los resistentes, o hablando a nivel nacional, los resistentes a penicilina, y aquí es muy importante pacientes que han recibido tratamiento antibiótico con betalactámicos por lo menos en los últimos 3 meses, para pacientes con 65 años o más, pacientes con alcoholismo u otras enfermedades concomitantes. Las enterobacterias que toman relevancia sobre todo en aquellos pacientes que desarrollan neumonías por aspiraciones. Importante hablar de la Pseudomonas y del Staphylococcus aureus, sobre todo porque en la guía práctica clínica que tenemos aquí en Colombia del 2012, si bien se hace énfasis en estos dos agentes, vamos a ver que en la guía de ATS van a ser los dos principales y las principales recomendaciones de la guía van a ir dirigidas a esos dos agentes etiológicos. Entonces, lo más importante, Staphylococcus aureus, sobre todo, algo que pues, es de muchas preguntas en medicina interna, es que siempre se ha relacionado con una infección previa por influenza, entre otras características, como por ejemplo las neumonías necrosantes y pseudomonas originosas, que se encuentran sobre todo en pacientes que ya tienen un compromiso a nivel del parénquima pulmonar. También es importante tener en cuenta que hay algunos hallazgos radiológicos, enfermedades concomitantes y características epidemiológicas que nos van a ser de utilidad en el enfoque etiológico de la neumonía, como lo podemos ver aquí, abscesos pulmonares, sobre todo pensar en Staphylococcus aureus, alcoholismo, pacientes en los que sospechemos Streptococcus pneumoniae por aspiración, como ya lo decíamos, sobre todo las enterobacterias, compromiso a nivel del parénquima pulmonar, pensar en Pseudomonas aeruginosa, en Haemophilus influenza, pacientes con inmunocompromiso secundario a una infección por VIH, según el estadio y según el conteo de los CD4, vamos a pensar sobre todo también en agentes fúngicos que sean oportunistas. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que esta va a depender de múltiples factores que van a estar asociados
a la inmunidad del huésped, los factores ambientales y los agentes etiológicos. Recordar que existen múltiples mecanismos de entrada por los cuales los microorganismos pueden invadir el parénquima pulmonar, que puede ser por inhalación a través de aerosoles, puede ser también, como ya lo hemos hablado, por aspiración, puede ser por diseminación hematógena o por vía directa. Se ha encontrado también dentro de la patogenia de la neumonía, un vínculo entre el desenlace que tienen estos pacientes y la alteración que se desarrolla secundaria a la neumonía en la microbiota pulmonar, donde pasa a un estadio de homeostasis, a un estado de disbiosis. Tener en cuenta siempre los factores de virulencia propios de cada agente, como por ejemplo la neumolicina del Streptococcus pneumoniae, la alfa-hemolicina de Staphylococcus aureus y los sistemas de secreción tipo 3 de Pseudomonas aeruginosa que van a favorecer la patogenia de los agentes. Recordar que existen unas barreras anatómicas que sirven como primera línea, como defensa dentro de todo el componente del parénquima pulmonar para evitar las infecciones. Tenemos las células del epitelio respiratorio, el aclaramiento mucociliar, algunas proteínas del surfactante pulmonar como la SPA y la SPD que pueden inhibir de forma directa algunos microorganismos. Recordar el papel de la inmunidad innata, de los macrófagos presentes a nivel del parénquima pulmonar que llevan a cabo procesos de fagocitosis, de liberación de citoquinas, sobre todo importante la interleuquina 17 que interactúa con un receptor de quimiosina CXC para aumentar el reclutamiento de neutrófilos que también tienen un papel importante como lo veremos más adelante, y la interleuquina 22 que estimula la proliferación del epitelio para reparar el tejido dañado. Estas imágenes son de un artículo de Nature, es un artículo de revisión en donde en la parte izquierda vamos a poder ver un poco de lo que ya hemos hablado, el papel que tiene el epitelio respiratorio a través del clearance mucociliar, que sirve como esa primera barrera de defensa, el papel de los macrófagos alveolares, sobre todo en la liberación de citoquinas proinflamatorias, fagocitosis, procesos de apoptosis, los cuales estos macrófagos son activados cuando ciertas proteínas estructurales de, sobre todo las bacterias, interactúan con el receptor del factor nuclear kappa B. Básicamente cuando se activan van a llevar a cabo todos estos procesos. Recordar, como ya lo dije anteriormente, los neumocitos tipo 2, cuyas algunas proteínas del surfactante pulmonar, como la SPA y la SPD, que pueden inhibir de forma directa también algunos agentes etiológicos. Como podemos ver aquí, la interleuquina 17, al interactuar con el receptor, el CXC va a favorecer la llegada de los neutrófilos, los cuales también tienen un papel importante, sobre todo en la fagocitosis y en el reclutamiento de otras células inflamatorias. Algo importante tener en cuenta en la neumonía es que el daño generado a nivel del parénquima, si bien es dado por la proliferación de los microorganismos a nivel del parénquima pulmonar, también se da una respuesta inmune agresiva que se da a nivel local. Entonces, por supuesto, tiene que haber un mecanismo también regulatorio que, como su nombre lo indica, regule esa respuesta inmune. Aquí es muy importante el papel de los macrófagos alveolares, que en medio de la infección, incluso cuando no hay infección, siempre tratan de mantener una homeostasis a través de la liberación de citoquinas antiinflamatorias, interleuquina 10, interleuquina 1, que son antagonistas del receptor y que básicamente, como ya les decía, pues se encargan de mantener esa homeostasis, incluso en los casos en donde se está dando la infección, para evitar un daño mayor a nivel del parénquima. Listo, entonces vamos a ver que las manifestaciones clínicas van a ser pues muy importantes y claves, sobre todo pues la detección temprana, oportuna de las complicaciones pues para generar una intervención rápida. Entonces, la neumonía va a generar, o las guías nos van a dividir las manifestaciones clínicas en tres áreas: las manifestaciones o síntomas y signos generales, el compromiso del tracto respiratorio y las complicaciones como tal. De los generales, como casi cualquier infección, fiebre, malestar, cianosis pues por el componente pulmonar, escalofríos, diaforesis, mialgias y cefalea. Ya dentro del tracto respiratorio inferior, pues vamos a ver que va a ser una tos productiva, mucopurulenta o en algunos casos hemoptóica. Va a producir disnea, taquipnea, el dolor pleurítico también es característico y pues las anomalías auscultatorias pueden ser variadas dependiendo también tanto del tiempo de evolución de la neumonía como del factor etiológico. Las complicaciones pues van a ser principalmente la falla respiratoria, el shock, que principalmente es séptico,
la disfunción orgánica múltiple, una infección extrapulmonar, el derrame pleural junto con infiltrados multilobares. Entonces vamos a ver que la sepsis, que va a ser una de las complicaciones que tenemos que tener en la cabeza siempre, nos va a desarrollar múltiples patologías relacionadas con esta, como la infección extrapulmonar, una falla orgánica múltiple, y también se relaciona con una encefalopatía. Esta encefalopatía pues es secundaria a la hipotensión, la trombosis microvascular que también se puede generar en la sepsis, la disfunción endotelial, y todo pues estos mecanismos van a terminar generando isquemia cerebral. Las personas que son más susceptibles a esta encefalopatía son los adultos mayores. Sin embargo, hay datos que corroboran que los pacientes con factores de riesgo para Estafilococo aureus metilino resistente y la pseudomonas productora de beta-lactamases de amplio espectro, o de espectro extendido, perdón, son más susceptibles a desarrollar tanto la encefalopatía como la demencia. También debido pues a todo el componente inflamatorio que se da en la neumonía, también algunos pacientes también con factores de riesgo como la calidad de vida disminuida pues por el consumo de cigarrillo pueden desarrollar EPOC. Puede haber una alteración del sensorio más o menos prolongada, y la enfermedad cardiovascular que se va a dar también por el proceso pues inflamatorio pulmonar, que puede terminar generando una hipertensión pulmonar, lo que a su vez produce una disfunción ventricular izquierda. También se puede producir miocarditis por una diseminación hematógena del microorganismo, puede generar arritmias e incluso puede generar infartos. Dale. Listo, entonces vamos a ver que las manifestaciones radiológicas, perdón, pues son múltiples, pero principalmente vamos a tener tres, lo que van a ser las consolidaciones, en caso de generalmente una neumonía bacteriana, el patrón de vidrio esmerilado en caso de virus, pues ahorita con el COVID lo tenemos pues también bastante claro, y las cavitaciones pues ya en caso tanto de neumonía como tanto de tuberculosis como en Staphylococcus aureus, o incluso algunas infecciones fúngicas. Entonces vamos a ver que aquí en la izquierda tenemos una tabla que nos sirve bastante, porque cada microorganismo muchas veces genera un patrón radiológico que nos puede ayudar a determinar pues el diagnóstico sin necesidad o a la espera de un cultivo. Entonces, dependiendo de cómo sea el patrón radiológico, podemos empezar una terapia más guiada, no tanto de amplio espectro, dependiendo pues de lo que encontremos. Entonces, pues como vemos en la figura A, encontramos una consolidación del lóbulo superior derecho, vemos una cavitación con niveles hidroaéreos en la E, y así sucesivamente. Dale, bueno. Entonces vamos a ver que si las indicaciones para hacer un TACAR, que pues no es lo ideal debido a que la radiología, pues la radiología es lo más asequible y lo más rápido que tenemos, y que también nos va a dar parte del diagnóstico, se da cuando la radiología o la radiografía, mejor dicho, no es concluyente, o está difícil de interpretar, o se piensa en un paciente, en una etiología más bien poco común, como un Aspergillus, entonces lo vamos a solicitar. En el TACAR podemos encontrar principalmente dos patrones, que van a ser el vidrio esmerilado y las consolidaciones. El vidrio esmerilado se relaciona con un llenado alveolar parcial o un engrosamiento del intersticio pulmonar. Esto va a generar un patrón de mosaico, que es lo que vemos ahí en la imagen, es como unas zonas más hiperdensas que otras, y vamos a ver que se van a encontrar también bronquiectasias, que las bronquiectasias recordemos que las determinamos con el signo de anillo en sello alrededor de los bronquios. Y las consolidaciones, que ya son masas de lesión pulmonar, vamos a ver que ya va a ser una ocupación total del alveolo,
podemos encontrar el patrón en árbol de gemación, que es que vemos eh, las ramificaciones de los bronquios y de los alvéolos dentro de la consolidación. Esto muchas veces se relaciona más con tuberculosis, pero también hay otros factores etiológicos que lo pueden causar. También se puede encontrar pus, edema, sangre y algunas veces, pues cuando es el caso, podemos encontrar células tumorales también dentro de la consolidación. Siguiente. Entonces, ya a la hora, ya pasando a la estratificación de riesgo, que esta es una de las cosas más importantes y en las que generalmente muchas personas fallan, porque hay veces que es poco claro, encontramos dos escalas de riesgo que principalmente se desarrollaron para determinar el riesgo de muerte en los pacientes a 30 días. Estas dos escalas pues, son el CUP 65 y el PCI. El CUP 65 nace para detectar los pacientes con neumonía grave y que no se subestime este diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Lo que busca es coger todos los pacientes que tengan neumonía grave y que no pasen desapercibidos. Mientras que el PCI lo que buscaba es, o lo que busca, mejor dicho, es que los pacientes que tienen un bajo riesgo de enfermedad grave sean diagnosticados y aquellos que no tienen enfermedad grave no entren en esta clasificación, debido a que, pues como esto entró como en una discrepancia, un equipo de trabajo australiano hizo un estudio donde comparaban los dos. Entonces, cogieron un grupo de pacientes y los estratificaron con CUP 65 y a otro con PSI. Lo que terminó mostrando el estudio fue que el PSI es superior para determinar la mortalidad 30 días debido a que el CURP eh, tiene una menor capacidad de discriminación. Esto es debido a que ya vamos a ver cuáles son las siglas del CURP, pero el ser solo mayor de 65 años ya te da un punto, lo que favorece que entres en la clasificación de neumonía grave. Esto hace que haya mayor cantidad de pacientes hospitalizados que no lo requieran, porque pues pueden entrar pacientes adultos mayores con neumonía leve, pero solo por ser mayores de 65 años ya pueden llegar a entrar a un servicio de hospitalización, lo cual se desarrolla con se relaciona con peores desenlaces. Además, la presión arterial tampoco se relaciona con el estado clínico del paciente, y la uremia también puede estar tanto por encima como por debajo de pacientes con neumonía grave como con neumonía leve. Entonces es por eso que actualmente la guía americana nos dice que es preferible el PSI sobre el CUP 65. Sin embargo, en las guías colombianas, eh, que pues ya son un poco viejitas, nos dice que hagamos los dos. Y es por eso, dale Miguel, para la siguiente, es por eso que la guía colombiana nos muestra unos criterios unificados, que ya los vamos a ver más adelante. Aquí tenemos el CUP 65, que pues se basa principalmente en conciencia, la uremia, la respiración, la presión arterial y los 65 años. Es importante que tengamos en cuenta que la conciencia se evalúa con el mini mental, más no con otras escalas pues, que evalúan la conciencia, ya sea, por ejemplo, el MOCA, ¿cierto? Entonces, pues siempre utilizar el mini mental, y vamos a ver que el CUP 65 nos divide la puntuación de 1 a 5, cada uno de los ítems pues cuenta un punto, y pues al aumentar los puntos pues aumenta el porcentaje de probabilidad de muerte. En el grupo 0 y 1, 0 pues que no tiene en ninguno de estos, y 1 pues cualquiera, vamos a ver que el tratamiento va a ser ambulatorio. En el grupo 2 vamos a encontrar que es de 2 puntos, vamos a encontrar que el tratamiento puede ser de dos maneras. Observamos y vemos por un tiempo la evolución del paciente y lo mandamos para la casa, o si tiene algún factor de riesgo, si tiene algún problema socioeconómico, o vemos que la evolución del paciente es mala, o vemos que su presentación clínica como tal es mala, lo hospitalizamos. En el grupo 3 también vamos a hospitalizar directo al paciente, y con una puntuación de 4 o 5 que ya se determina como neumonía grave, se debemos hospitalizar y debemos pensar si debemos ingresar al paciente en UCI. Vale, Miguel. Entonces, vamos a ver que para que el PCI
pues como dice, nos va a definir, al igual que el CUP 65, el lugar de tratamiento, severidad, complicaciones y mortalidad. Entonces, al igual que el CURP, también se divide en 5 clases dependiendo de la puntuación. Al aumentar la puntuación, aumenta la clase, aumenta el riesgo de muerte y también la hospitalización. Y pues, si es necesario, la internación en UCI. Dale. Para Entonces, la guía colombiana nos dice que debemos tener en cuenta las dos escalas, que pues normalmente en las instituciones escogen una de las dos para estratificar el riesgo, pero pues el caso es que nos termina dividiendo de la misma manera. Sin embargo, la guía colombiana nos lo divide en tres: grupo uno de tratamiento ambulatorio, grupo 2 de tratamiento hospitalizado, fuera de de la unidad de cuidados intensivos, y el grupo 3 dentro de de la unidad de cuidados intensivos. Debemos tener en cuenta pues las comorbilidades que se relacionan con un factor, con un desenlace peor, y muchas veces estos son factores modificables. ¿Por qué modificables? Porque la estabilización de estas comorbilidades se va a relacionar con un mejor desenlace. Entonces, siempre tener en cuenta que las comorbilidades que no están estables, primero debemos estabilizarlas para que el paciente no nos entre con múltiples problemas. Y pues siempre tener en cuenta las condiciones sociodemográficas, pues pacientes que, que no tienen otro cuidador o que son habitantes de calle, pacientes con discapacidades, pues todos estos pacientes así requieran un tratamiento ambulatorio, es mejor hospitalizarlos para cumplir con el tratamiento, y luego de que se cumple el tratamiento, pues darles la salida. Y pues tener en cuenta que así requieran un tratamiento ambulatorio y esté hospitalizado, dentro del hospital le damos el tratamiento ambulatorio y no le escalamos a un tratamiento como si estuviera hospitalizado. Dale, Miguel. Entonces, cuando decimos que el paciente ha entrado en UCI, pues vamos a utilizar la escala de la ITSA y la ATSA, que nos va a mostrar dos criterios mayores y uno de criterios menores. Entonces, para el ingreso a UCI, el paciente debe tener uno de los dos mayores o mínimo 3 de los criterios menores, y pues ya con esto lo internamos dentro de la UCI y pues va a tener un manejo ya especial. Dale, Miguel. Entonces, aquí tenemos el diagrama, el algoritmo que nos muestra la guía colombiana, especialmente con el CUP 65, pero pues como les dije, también nos sirve con el PSI, y nos va a mostrar que aquellos pacientes con una saturación de oxígeno mayor al 90%, igual al 90%, y que estén tanto en el grupo 0 como en el grupo 1, pues hay que ver si no tiene factores de riesgo sociodemográficos, ver si acepta la vía oral, y si no tiene tanto derrame pleural como infiltrados multilobares, pues lo mandamos para la casa con el tratamiento antibiótico oral. Sin embargo, pero si vemos a un paciente con 0 y 1, con signos inestables o con factores sociodemográficos que no tiene soporte alguno, lo hospitalizamos. Además, también lo vamos a hospitalizar si el CUR 65 o el PSI nos da entre la clase 2 a la clase 4. Lo hospitalizamos, hacemos los criterios de la ATS para ver si lo mandamos para UCI, si no los cumple, vamos para sala general de hospitalización, y si no, pues vamos para UCI con el paciente. Dale. Bueno, entonces en cuanto al abordaje diagnóstico, tenemos múltiples guías, las cuales encontramos la ATS, la de la Asociación Colombiana de Infectología. Sin embargo, los tres pilares principales del abordaje diagnóstico van a ser: uno, confirmar la patología como tal; dos, establecer el diagnóstico etiológico en los pacientes que lo requieran; y tres, los paraclínicos adicionales que vamos a tener que solicitar en algunos pacientes. Entonces tenemos que dentro del abordaje diagnóstico, tenemos que el diagnóstico se va a establecer por los datos derivados de una buena historia clínica, un examen físico y de un examen radiológico. Entonces esperamos a que los pacientes presenten por lo menos alguno de los siguientes. Entonces, dentro de los síntomas o signos de infección respiratoria aguda baja, tos, expectoración purulenta, disnea, dolor pleurítico; al examen físico que presente crépitos inspiratorios, frémito vocal aumentado, pectoriloquia o matidez. Dentro de los síntomas o signos sistémicos, tenga una fiebre de 38 grados o más, diaforesis nocturna, mialgias, una leucocitosis,
y entre los hallazgos radiológicos, infiltrados alveolares o intersticiales segmentarios o infiltrados en uno o más lóbulos no evidentes en una radiografía anterior. Entonces, ¿qué nos dice la Asociación Colombiana de Infectología? Entonces, te dicen que los paraclínicos a solicitar en los pacientes van a depender del estado clínico del paciente, de la sospecha epidemiológica de ciertos agentes específicos o la necesidad de tener certeza sobre ciertos diagnósticos diferenciales. Entonces, como ya lo había dicho mi compañero, en esos tres grupos que vamos a ir a los pacientes, tenemos que en el grupo 1 no te recomiendan hacer o realizar otros paraclínicos por fuera de la radiografía de tórax, en donde haya evidentemente una evidencia, valga la redundancia, de una infección a nivel pulmonar. En el grupo 2 vamos a solicitar un hemograma, pruebas de función renal, glicemia, oximetría de pulso, o también podemos tomar gases arteriales según el criterio médico. También deberíamos tomar una tinción de Gram y un cultivo de esputo con pruebas de sensibilidad, resistencia, antígeno para virus sincitial respiratorio, una fibrobroncoscopia a criterio clínico, hemocultivos teniendo en cuenta la sensibilidad y especificidad que tienen. La procalcitonina te la recomiendo, pero más adelante vamos a ver cuáles son los pros y los contras de la misma, y los estudios en el caso de que el paciente esté presentando un derrame paraneumónico. En los pacientes del grupo 3, es decir, los pacientes más complicados, vamos a hacer todos los estudios del grupo 2 y adicionalmente vamos a pedir un panel de sepsis, lactato, gases venosos centrales, una fibrobroncoscopia, antígenos urinarios para Legionela y para Streptococcus pneumoniae y un FIMARRAE. Eso nos dice la Asociación Colombiana de Infectología. Ahora, en cuanto a las recomendaciones de la ATS, tenemos que van a hacer énfasis en 3 paraclínicos principales. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los patrones de resistencia a nivel en América y en Colombia no son los mismos y los agentes etiológicos también varían, como lo vimos. Entonces, digamos que la guía, la ATS, no te recomienda pedir tantos paraclínicos, sino que simplemente te hace énfasis en 3, porque como ya lo había mencionado anteriormente, aquí los agentes etiológicos más importantes van a ser 2, que van a ser el Staphylococcus aureus meticillin resistente y la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, lo primero que nos dice es en qué pacientes vamos a tomar cultivo de esputo y hemocultivos. Según la recomendación, nos dice que lo tomemos en 3 pacientes. 1, pacientes con riesgos de infección por Staphylococcus aureus meticillin resistente o por Pseudomonas. Esos pacientes van a ser pacientes que hayan tenido hospitalizaciones en los últimos 90 días, pacientes que hayan recibido tratamiento antibiótico en los últimos 90 días, o pacientes en los que ya se hayan aislado estos agentes etiológicos en por lo menos alguna hospitalización en el año previo. En los segundos pacientes que vamos a tomar el cultivo de esputo y los hemocultivos van a ser en pacientes que cumplan con los criterios de neumonía grave. Y por último, bajo criterio clínico, según enfermedades concomitantes o factores de riesgo epidemiológicos, pensando por lo menos en un paciente con fibrosis quística, en un paciente con EPOC, cuando no tengamos la seguridad de que la neumonía no se está dando por una Pseudomonas aeruginosa, vamos a pedir el cultivo de esputo y hemocultivo, teniendo en cuenta, como ya lo dije, que en el 50% de los casos no se va a lograr aislar al agente etiológico. En cuanto a los agentes urinarios de Legionela y de Streptococcus pneumoniae, ellos nos recomiendan que lo hagamos según el factor de riesgo epidemiológico y en pacientes con neumonía severa. Y aquí vemos ya que en cuanto a la procalcitonina no se recomienda su uso. Realmente hay que tener en cuenta que esta guía es del 2019 y la guía que revisamos anteriormente de la Sociedad Colombiana de Infectología es del 2012. Entonces, ¿por qué se da esto? En cuanto al uso de la procalcitonina, tenemos que, ya sabemos que es un péptido producido en las células endocrinas de la tiroides, las parafoliculares. Sin embargo, en su estudio o en la utilidad que se ha buscado como reactante de fase aguda en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, ha tenido dos utilidades importantes que se han ido estudiando pues, a lo largo del tiempo. El primero es la utilidad en cuanto a la diferenciación entre una neumonía viral y una neumonía bacteriana. ¿Bajo qué hipótesis se planteó esto? Básicamente tenemos que en infecciones bacterianas el estadio inflamatorio que se da va a estar mediado por citoquinas proinflamatorias, entre las cuales se encuentra la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Se encontró que esas citoquinas proinflamatorias, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, estimulaba la producción a nivel sistémico de la procalcitonina, mientras que los virus, al estar mediado el estadio inflamatorio por la vía del interferón y no tanto por la del factor de necrosis tumoral, la hipótesis que se planteó fue que podíamos usar la procalcitonina en pacientes o cuando una procalcitonina fuera positiva, íbamos a sospechar de una neumonía adquirida en la comunidad de origen bacteriano y podíamos descartar la virus. Han habido múltiples estudios a lo largo del tiempo que han refutado un poco esta hipótesis.
Uno de ellos es este, en donde se usó la procalcitonina como un marcador etiológico en pacientes adultos mayores hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad, en donde a grandes rasgos se llegó a varias conclusiones. Entre las más importantes fue que no existe un umbral de procalcitonina que te ayuda a diferenciar entre una infección viral de una infección bacteriana. Sin embargo, sí se encontró una asociación en que niveles más altos de procalcitonina se relacionaban más fuertemente con mayores casos de neumonía adquirida en la comunidad por bacterias. Eso anteriormente. En estos momentos, o en el último tiempo, se ha estudiado su utilidad en cuanto al tiempo de duración de un esquema antibiótico. Entonces tenemos, este fue uno de los primeros estudios, fue el ProHost, que fue un estudio controlado, aleatorizado, donde se quería estudiar si el medir la procalcitonina en pacientes podía ser una guía para iniciar o no, o detener el tratamiento de un paciente con neumonía. Básicamente las conclusiones a las que se llegaron fue que se determinaban algunos puntos de cohorte que terminaron el inicio de retiro del tratamiento antibiótico. Por supuesto, esto no está validado. Ya vimos que en la guía de la Sociedad Colombiana de Infectología no hablan de esto, porque pues, es bastante activa, es del 2012, y en la guía ITSA del 2019 no está recomendado. Sin embargo, pues se están dando estos estudios y pues quién sabe si en algún momento se puede validar el uso de la procalcitonina para esto. Pero como les dije, no está válido. Listo, entonces ya hablando del tratamiento, vamos a ver que la guía colombiana, que es como principalmente en lo Qué que nos pena, basamos. qué Dale. pena molestarte ahí, sino que Enrique levantó la mano. Contanos, Enrique. Hola, muchachos, excelente. Si pueden poner la diapositiva anterior, un momentico. Listo. El uso de la procalcitonina es como lo último en Guaracha. De hecho, es uno de los biomarcadores que más se ha utilizado en la última década, últimos 15 años. Hay otros biomarcadores que se han intentado, digamos que asimilar a la procalcitonina. Sin embargo, lo que ustedes dicen es totalmente correcto. Para distinguir bacteriana de viral no sirve mucho, pero por ejemplo, ya hay muchos ensayos clínicos aleatorizados controlados y metaanálisis que demuestran que es costo efectivo incluso utilizar procalcitonina en distintos puntos de la infección para el retiro de los antibióticos. En pediatría ya esto está validado y en medicina interna hay un par de metaanálisis que también lo validan así. El problema es de la procalcitonina, que es cara como un hijo de madre. Eso cuesta más de 500.000 pesos un examen de procalcitonina. Finalmente no sabemos si realmente en nuestro contexto valga la pena pedirlo mucho, pero ustedes lo van a verlo pedir por los profesores, sobre todo en la HV. En sitios que son un poquito más regulados no lo van a ver pedir tanta la procalcitonina, pero muy bien que hagan esa revisión. Continúen. Vale, doctor, gracias. Listo, muchas gracias, doctor. Entonces, continuando pues con el tratamiento, del cual nos basamos principalmente en la guía colombiana, porque pues tiene las sensibilidades y resistencias y para todo el patrón epidemiológico del país, obviamente. Las medidas generales, pues principalmente suplementar el oxígeno cuando el paciente tiene una saturación menor a 90% y pues llegar como meta mínimo al 90%. Y si el paciente en algún momento entra en riesgo de hipercapnia, pues se debe tomar gases arteriales. Hidratar y tener un buen balance hídrico en pacientes que veamos que no se pueden movilizar mucho, que veamos que la hospitalización va para largo, tanto por las comorbilidades como el cuadro clínico como tal, pues damos profilaxis para trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar. Eh, Solicitamos terapia respiratoria para movilización de secreciones. Como siempre, importantísimo el manejo de las comorbilidades, monitorizar la hemodinamia y la respiración de manera no invasiva. Y pues si llega a presentar sepsis, lo mandamos de una para UCI a que lo reanime. Dale, Miguel. Entonces, vamos a ver que ya en el grupo 1, el tratamiento ambulatorio, la guía colombiana se basa en parte en las recomendaciones que da la ITS. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre el tratamiento inicial es empírico. No podemos esperar a tener la confirmación del agente etiológico para empezar el antibiótico porque pues perdemos mucho tiempo. Entonces, tratamiento empírico debe ser guiado según los factores de riesgo del paciente, que ya nos mostró la tabla Miguel y ahorita más adelante se las vuelvo a mostrar. La epidemiología,
los patrones de resistencia locales y ya teniendo un antibiograma, lo dirigimos según las resistencias y las sensibilidades. Entonces, en el tratamiento ambulatorio, lo que nos dice la guía tanto colombiana como la ITSA es que empecemos con amoxicilina o con doxiciclina. El macrólido ya no es tan usado debido a que el porcentaje de resistencia aquí en Colombia ya es mayor al 25% según la guía. Y siempre antes de enviar al paciente a la casa, preguntar sobre los factores de riesgo de meticilino resistente y pseudomonas aeruginosa principalmente. Si el paciente tiene otras comorbilidades, en vez de dar amoxicilina o amoxicilina, empezamos con amoxicilina clavulanato o con una cefalosporina, que no sea de tercera generación, debido a que tanto las quinolonas como las cefalosporinas de tercera generación van a inducir y van a aumentar la resistencia a Mycobacterium tuberculosis. Es por eso que uno no, lo ideal es no usarlas en ningún caso, ¿cierto? Pero pues si en algún momento nos toca un antibiograma en un paciente hospitalizado o en UCI, donde la única sensibilidad es una cefalosporina de tercera o la disponibilidad es una cefalosporina de tercera, pues ahí se la damos, pero siempre y cuando la podamos evitar, pues es importante hacerlo. Dale, Miguel. Entonces, aquí tenemos el esquema tanto de dosis como de medicamentos que nos da la guía colombiana, tanto en pacientes sin factores de riesgo como con factores de riesgo o con enfermedades concomitantes que se van para la casa. Lo que nos dice la guía colombiana es que la moxifloxacina no se utiliza como terapia de primera línea debido a que tiene un espectro muy amplio y además, como tiene actividad contra Mycobacterium tuberculosis, también puede favorecer la resistencia al mismo y puede generar también resistencia en otros microorganismos gram negativos que pues no son infecciosos principalmente para neumonía. La eritromicina tampoco se recomienda porque la eritromicina ha mostrado que los efectos adversos son más frecuentes de lo que uno esperaría. Principalmente los efectos adversos de la eritromicina no son muy graves, son principalmente alergia, vómito y dolor abdominal, pero puede terminar generando una colitis pseudomembranosa post tratamiento, puede generar una flebitis con el tratamiento endovenoso. Y si damos dosis mayores de 15 miligramos intravenoso, puede generar incluso una torcida de puntas, prolongación del QT, ototoxicidad y hepatotoxicidad. Entonces, por lo tanto, como es un antibiótico poco seguro en cuanto a los efectos adversos, está poco recomendado pues su uso. Vale, Miguel. Al igual que lo vimos con el CURS 65 y con el PSI, hay scores de riesgo, así como el tumbarelo para las infecciones urinarias, en neumonía hay unos scores de riesgo para bacterias multiresistentes. Como lo hemos visto, principalmente las pseudomonas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Estas dos son los dos scores, el PCE y el DRIPS. Vamos a ver que el PCE, que es el más nuevo, se desarrolló en el 2015 y al principio, pues como era la novedad, se utilizaba de una manera exclusiva. El estudio que pues buscó qué tan bueno era el PCE determinó que usarlo de manera exclusiva genera una alta tasa de sobretratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Entonces el paciente nos daba con el PCE un score de que tenía un riesgo alto de tener una bacteria multiresistente, entonces empezamos con tratamiento de amplio espectro y al final veíamos con el antibiograma que no era tan resistente como se pensaba. Es por eso que en un principio se dejó de usar un poco, pero luego aclararon, no es que no se use, es que lo tenemos que usar sabiendo usarlo. Entonces, lo que hicieron fue, debido al valor predictivo negativo que tiene, se puede usar como primer paso. ¿Esto qué quiere decir? Utilizando los factores de riesgo con el PCE más la clínica del paciente, más los hallazgos radiológicos, con todo esto podemos ir detectando o ir pensando en si la bacteria tiene un comportamiento multiresistente o no. Además, antes del PCE existía el DRIPS. El DRIPS nace debido a que en el momento en el que nace la clasificación de neumonía adquirida o neumonía asociada al cuidado de la salud,
a su vez salieron unos criterios, que son los criterios HCAP. Estos criterios se utilizaban para, para el inicio de antibiótico de amplio espectro. El DRIPS entra a competir con esta clasificación y pues, el estudio termina mostrando que es avasallante la utilización del DRIPS sobre el HCAP. ¿Por qué? Porque en términos generales, comparando el DRIPS con el PCE, el DRIPS va a disminuir tanto el sobreuso de la antibiótico-terapia de amplio espectro, como también tiene la capacidad de encontrar a aquellos pacientes que no tienen el riesgo de un microorganismo multiresistente. Es por eso que en varios lugares, en varias clínicas de aquí de la ciudad, se recomienda el uso de ambos, pero sabiéndolos usar. No se pueden usar solo por cumplir con el protocolo, sino entendiendo lo que significa el resultado de cada uno, y así podemos pues empezar una terapia dirigida, un poco más dirigida de amplio espectro para los pacientes que tienen pues este riesgo. Dale, Miguel. Entonces aquí tenemos las dos escalas. Tenemos a la izquierda el PCE con la puntuación y con la puntuación y la interpretación de la puntuación, y a la derecha pues tenemos el DRIPS. Dale, Miguel, por favor. Entonces, vamos a ver que ya a la hora del tratamiento hospitalario, que pues lo ideal es antes de hospitalizarlo, hacer los scores de riesgo. Recordemos que el tratamiento hospitalario es para pacientes con una clase 2 a la clase 4. Lo ideal es empezar el tratamiento antibiótico en las primeras 4 a 8 horas de que el paciente ingresa al servicio. Está recomendado usar betalactamin con más macróleo, y en caso de que tenga una neumonía adquirida en comunidad grave, se cubre con oseltamivir para cubrir N1H1, pues luego de la pandemia que hubo hace unos años. Otra parte como controversial con las guías americanas es el cubrimiento de los microorganismos atípicos. Vamos a ver que los microorganismos atípicos se han relacionado con el tercermundismo. Eso quiere decir que en los pacientes en vía de desarrollo, los países en vía de desarrollo tienen una mayor tasa de infección por microorganismos atípicos. Es por eso que, si bien la guía americana nos dice que no es recomendable cubrir atípicos en terapia empírica, en Colombia, debido a que hay un aumento en el porcentaje de infección por estos atípicos, sí se recomienda el cubrimiento de los mismos. Es por eso que el macrólido va en la terapia empírica. Luego, pues vamos a ver que el tiempo de duración del tratamiento tanto hospitalario como ambulatorio generalmente es de 5 a 7 días, pero en el tratamiento hospitalario depende de varias cosas. Si el paciente tiene comorbilidades, si llega a desarrollar una bacteremia o una neumonía grave, vamos a ver que este tratamiento puede demorarse hasta 15 días en prolongarse. Si son atípicos los causantes de la neumonía, puede durar de 10 a 14 días dependiendo del factor etiológico, y si es causado por un estafilococo aureus, pues la respuesta puede ir de 14 a 21 días dependiendo del patrón de resistencia del mismo estafilo y de las comorbilidades y el desarrollo clínico del paciente. Cuando decidimos en un paciente hospitalizado detener o dar de alta al paciente hospitalario, mejor dicho, cuando complete 24 horas de una estabilidad clínica, tanto en signos vitales como en laboratorios, como en características clínicas propias del paciente. Dale, Miguel, por favor. Entonces, aquí encontramos la tablita que nos da la guía colombiana con dosis, medicamentos, tanto en pacientes sin factores de riesgo y sin enfermedades o comorbilidades, con factores de riesgo para gram negativos, con factores de riesgo para neumococo y hospitalización y como dije al inicio, pues aquellos pacientes hospitalizados, pero por condiciones socioeconómicas, pues damos el mismo tratamiento ambulatorio, pero pues dentro del hospital. Aquí es importante lo siguiente, y es que la guía no nos recomienda el uso combinado de un betalactámico más una fluoroquinolona, ya sea moxifloxacina o levofloxacina, por el
tanto el espectro como sobre todo las reacciones entre ambos medicamentos y los efectos adversos que tienen principalmente las fluoroquinolonas. Dale, Miguel, por favor. Ya si tenemos al paciente grave y ya nos entra en UCI, vamos a ver que en UCI tenemos que pensar en Streptococcus pneumoniae, Legionela y Bacillus gram negativos para el tratamiento empírico. Sin embargo, revisando los factores de riesgo, que ahí los tenemos nuevamente, si el paciente llega a tener riesgo para un estafilococo meticilino resistente, vamos a utilizar principalmente vancomicina o linezolid. La daptomicina está prácticamente contraindicada porque la daptomicina se reduce gracias al surfactante pulmonar. Es por eso que no lo usamos. Si tiene factores de riesgo para pseudomonas, lo que vamos a hacer es principalmente dar piperacillina tazobactam con claritromicina y oseltamivir. Recordemos que el oseltamivir lo tenemos que cubrir, pues, debido a la pandemia de la influenza que hubo hace unos años del H1N1, pues a partir de eso se empezó a usar la cobertura con oseltamivir. Y si por algún motivo no tenemos piperacillina tazobactam o cualquier otra razón por la cual no podamos tenerla, se utiliza como alternativa a la cefepime. Vamos a ver que el estafilococo aureus meticilino resistente, si bien no es muy frecuente, o no es una causa muy frecuente de neumonía, se asocia con una condición grave y una progresión muy rápida, además de que pues característicamente genera cavitaciones y una falla multiorgánica en cuestión de horas. Es por eso que las guías hacen tanto énfasis en este microorganismo, porque pues de verdad que es muy letal y muy rápido en hacer sus cosas. Dale, Miguel, por favor. Entonces aquí tenemos nuevamente pues la tablita que nos da la guía con dosis, medicamentos y factores de riesgo tanto para pseudomonas, con o sin, y factores de riesgo para estafilococo aureus meticilino resistente, que pues son los principales microorganismos que tenemos que tener en cuenta. Dale, Miguel, por favor. Entonces, en el momento de que nuestro paciente ya tenga una mejoría clínica y una estabilidad en signos vitales, tenemos que pensar en cambiar el tratamiento tanto de vía intravenosa a vía oral. Hay unos objetivos que tenemos que tener, que tiene que cumplir el paciente y los tiene que cumplir todos para cambiar el tratamiento. Entonces, el primero, la temperatura menor a 37.8, la disminución de la frecuencia cardíaca menor a 100, frecuencia respiratoria menor a 24. Este es muy importante, la presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros sobre mercurio, milímetros de mercurio por más de 8 horas sin soporte vasopresor, que pues esto normalmente lo vemos en pacientes en UCI. Entonces, paciente en UCI que ya no requiera soporte vasopresor, pensamos en cambiar el tratamiento a vía intravenosa, de vía intravenosa a vía oral, que no haya un embolismo séptico o una diseminación hematógena del microorganismo, que todas las comorbilidades estén bien controladas, que el compromiso mental y cognitivo, si lo tuvo, ya no esté presente o pues que en ese momento no lo tenga, y evidentemente la tolerancia a la vía oral, pues que es la forma en la que el paciente va a tomar el medicamento. Dale. Y pues vamos a ver que todas las guías nos hablan de la prevención, cómo prevenir la neumonía, y la guía colombiana pues no se queda atrás. Todas las guías nos hablan de unos mejores estilos de vida. Como vimos al principio, los factores de riesgo para desarrollar neumonía adquirida en comunidad son hábitos de vida no saludables, como el fumar, el consumo de alcohol exagerado, no hacer ejercicio, consumo de alimentos altos en grasa, se relaciona directamente con un aumento en el riesgo de sufrir de neumonía. La higiene dental y personal es muy importante, sobre todo la higiene dental, los microorganismos que se pueden llegar a habitar en la cavidad oral. Evitar el contacto pues, con personas enfermas y la vacunación contra el neumococo e influenza. La vacuna contra el neumococo validada para adultos, pues hay dos. La que es de 23 polisacáridos y la que es de 13 polisacáridos conjugados. Hay varios estudios que las ponen a competir a ver cuál es la mejor
y pues de lo que yo pude revisar, la, la preferida y la que ha ganado pues en la prevención, tanto en relación en el riesgo de desarrollar neumonía como en los riesgos en el desenlace fatídico, ha sido la vacuna de 13 polisacáridos conjugados. Y otra manera de prevenir la neumonía adquirida en comunidad, pues si uno tiene alguna enfermedad, alguna comorbilidad, pues mantenerla estable y ser adherente a los tratamientos, principalmente pues de las enfermedades pulmonares. Y pues ya. Entonces aquí tenemos las referencias principales pues de la charla y pues ya, muchas gracias por escuchar. No, muchísimas gracias a ustedes por esa excelente charla. Felipe, ¿Alguien? Contame. yo quería hacer solamente No, unos dale. apuntes sobre la antibioticoterapia. La ceftriaxona, pues se tiene cuidado con su uso porque induce muchos patrones de resistencia a BLE. Eso es lo primero que me gustaría agregar. Lo segundo es que en pacientes adultos mayores se ha encontrado que el uso de cefepime, 1 de cada 4 de ellos desarrolla encefalopatía, por lo cual hay que tenerlo también en cuenta. Creo que también agregar que en pacientes con bacteriemia por Staphylococcus aureus en neumonía, también importante si desarrollan un síndrome de choque tóxico, el uso de clindamicina, agregar la clindamicina. Y si hay evidencia de bacteriemia por Staphylococcus, tener en cuenta que los pacientes idealmente deberían hacerse un ecocardiograma por el riesgo de endocarditis. Yo creo que eso sería todo. Listo, perfecto. Sí, esos aportes, de hecho, ahorita pues hablamos un poco más de eso. No sé qué tenga que decir Enrique. Bueno, primero, excelente charla. Me entusiasma mucho que continúen haciendo estas reuniones y que no se haya perdido para nada la calidad. Yo más que hacer correcciones o cualquier cosa, quisiera destacar algunas cosas que seguro se las van a volver a preguntar. Lo primero que les van a preguntar seguro es lo de la daptomicina. Eso, la inactivación con el surfactante, es típica pregunta de revista y mejor dicho, eso para que lo tengan ahí clavado, ese es el primer mensaje que se deben llevar. Lo segundo es el uso del macrólido en la neumonía. Es muy importante determinar que el uso del macrólido no solamente como terapia coadyuvante antibiótica, sino que se ha demostrado que los macrólidos tienen una capacidad antiinflamatoria a nivel pulmonar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque el paciente se beneficia del uso de esos macrólidos. Y se ha demostrado en los estudios CAPSTART y en un estudio que hizo Restrepo que disminuye la mortalidad en la sepsis severa a 30 días. Entonces es muy importante agregar siempre pues, el macrólido. ¿Cuál macrólido utilizar? Pues ya se han hecho estudios con mortalidad a 28 días y se ha demostrado que la claritromicina es superior a la acitromicina en este aspecto. Eh, Antes de eso, también muy importante la parte de la duración del antibiótico. Antes se hablaban de periodos de 7 a 10 días, de 14 días o hasta 21 días con los meticilinos resistentes. Sin embargo, ahora se están hablando de periodos incluso tan cortos como 3 días. Esto vale la pena revisarlo también, ya que pues, se ha demostrado que el uso de antibióticos durante un corto tiempo también puede tener una efectividad muy comparable a esos cursos de antibiótico tan largo y obviamente reducen los efectos adversos que pueden tener todos los antibióticos. Y lo último que les quiero hacer la recomendación allí es agregar, por ejemplo, lo de la imagen del control. Eso siempre se nos van a preguntar los pacientes cuando tengan neumonía. ¿Qué sigue? ¿Cuándo me tengo que hacer la radiografía de control? ¿Me tengo que hacer radiografía de control? ¿Cuánto me puede durar la tos? Entonces, para que tengan en cuenta eso solamente, si el paciente a las 6 semanas de finalizar el tratamiento no ha mejorado los síntomas, se le puede tomar una radiografía de control. Incluso, pues si yo no me quedo tranquilo de que ese paciente haya resuelto completamente porque no sé, no tiene el reflejo de la tos o cualquier cosa, en 6 semanas se la puedo volver a tomar. Antes de eso es fútil hacer una imagen y que los síntomas pueden durar hasta 6 meses. Los pacientes pueden durar con tos seca hasta 6 meses después del cuadro infeccioso. Y esto no quiere decir que el paciente esté todavía cursando con una infección activa, para que no vayamos a utilizar de forma desmedida esos antibióticos. Y nada, muchachos, me pareció muy buena la revisión que hicieron. No tengo más que aplausos para ustedes. Gracias. Enrique, muchísimas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias por
esas recomendaciones que das sobre la neumonía. Y digamos que para complementar, yo ahorita doy, pues, después de que todo el mundo termine de dar las dudas, yo doy unas aclaraciones también. Sin embargo, aprovechando que Enrique habla de los macrólidos, digamos que la fisiología por la cual el macrólido es antiinflamatorio es porque inhibe la síntesis del alginato, disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias y por eso uno de los criterios que ustedes mencionan para discontinuar el tratamiento o para cambiar el tratamiento endovenoso a un oral es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto y que tenga una presión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio en ausencia de vasopresores en las últimas 8 horas. Esos son criterios que se usan en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Los macrólidos en los pacientes que tienen una posible progresión a sepsis o que están en CIRS o que cumplen con ciertos criterios del QUICK-SOFA, pues ha demostrado un gran rendimiento, sobre todo por ese potencial antiinflamatorio, más que por el potencial antibiótico. Y el otro dato ahí importante es que ningún atípico se cubre sin macrólidos. Todos los atípicos, absolutamente todos los microorganismos atípicos, se deben tratar con antibióticos de tipo macrólidos, específicamente la claritromicina, que tiene mejor rendimiento. Y pues una pregunta que yo hago más que no es como por evaluar, sino para que ustedes se hagan la imagen es ¿por qué se llaman patógenos atípicos? ¿Por qué son atípicos? ¿Ustedes lo leyeron? ¿Saben algo de eso? Pues, según lo que yo tenía entendido, ¿puedo hacer referencia como al curso clínico o Sí, o sea, al aislamiento? ¿por qué se denominan patógenos atípicos? ¿Qué es lo que los hace atípicos? La presentación clínica que tiene el paciente y los hallazgos radiológicos. Pues mira que hay mucho en parte de eso. De hecho, hay una disociación clínico-radiológica. Un paciente puede tener un infiltrado periférico bilateral difuso y puede estar sin desaturación, puede estar sin tos. Entonces, esa es una de las características. Otra es que tiende a afectar pacientes jóvenes. De hecho, la legionela neumófila tiende a ser más de pacientes jóvenes, más en países de bajos y medianos ingresos, como decía Hugo, y puede afectar tanto a pacientes inmunocompetentes como inmunosuprimidos, pero la otra explicación es la estructura de la bacteria. Mycoplasma pneumoniae no tiene pared celular, no tiene pared bacteriana. Al no tener pared, pues, ¿por qué vamos a pensar en betalactámicos? Que inhiben la síntesis de la pared celular mediante las transpeptidasas. Entonces, por ese lado, uno ya dirige tratamientos con macrólidos porque los betalactámicos, pues, poca utilidad van a tener ahí. Entonces, tenemos tres aspectos clave. Uno, afecta a pacientes jóvenes. Dos, hay disociación clínico-radiológica. Y tres, por la estructura bacteriana per se, específicamente la ausencia de la pared bacteriana en el contexto de micoplasma. Ahorita, pues, hacemos otras aclaraciones. Que Juan Camilo Parra tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Les quería también dar las gracias porque la exposición fue muy buena. Fue muy buena y nada, les quería aportar eso y creo que ya iba a aportar también algo de lo que había hablado Enrique y de lo que habías hablado tú, Nico. Entonces, no, nada, simplemente era eso en cuanto al uso de la claritromicina y algo como muy pequeño radiológicamente, también recordar que pues les iba a hacer como un aporte de que cuando hacían la vigilancia periódica también con las placas radiológicas y veían, por ejemplo, a estos pacientes que son inmunocomprometidos, que están en estados de VIH, que son VIH de nuevo, o que están en estadio SIDA, siempre recordar que, digamos, esas placas, a veces uno las ve y esas placas no tienen nada, y uno dice, esta placa porque no tiene absolutamente nada, y es porque esos pacientes hacen, después de un tiempo, cuando uno comienza ya a tratarlos con sus antirretrovirales, lo hacen pues del síndrome de reconstitución inmune. Entonces ahí es ya cuando uno comienza a ver las diferencias en cuanto a las placas radiológicas. Entonces nada, siempre recordar eso y de que hay veces una placa radiológica no es como que el fin de la conversación, sino como que recordar siempre la clínica de la neumonía. Vale, gracias. Muchas Sí, gracias. eso, el IRIS, el síndrome de reconstitución inmune, también es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes VIH. Vamos a hablar de VIH en 2 semanas y pues le estaremos mandando el link de esa charla. No sé si alguien más acá en la sala tenga alguna duda o alguna aclaración. A mí me pareció la verdad una charla pues muy buena, digamos que abordar todo el tema de neumonía en una hora pues siempre es un reto porque es un tema de el que solo agentes etiológicos podríamos quedarnos ahí una tarde hablando. Sin embargo, pues la charla estuvo muy buena. Yo tenía como 2 intervenciones. Uno,
hacer énfasis en lo que nos dice la guía colombiana de los estudios epidemiológicos, que el principal patógeno pues es desconocido, pero esto no quiere decir porque verdaderamente no se tenga un patógeno en la vía aérea o que pues no se haya aislado, sino que hay un subdiagnóstico porque la gran mayoría de veces no se hacen las pruebas diagnósticas en pro de búsqueda. Entonces, pues pocas veces se ve que a un paciente le miden antígeno urinario para neumococo o para legionela, que se le hagan estudios de esputo y en caso tal de que se le hagan, se valide que el esputo esté bien tomado y sea esputo y no sea salido. Entonces, tener en cuenta que a pesar de que el principal agente etiológico en teoría es desconocido, pues siempre mirarlo como con la, la cara de que probablemente haya un subdiagnóstico debido a que no se toman las pruebas indicadas. Otra parte, pues tener también en cuenta que no es raro que los pacientes con falla cardíaca exacerbada lleguen al servicio de urgencias y como parte del enfoque inicial se les tome una placa de tórax y pues importante tener en cuenta que en estos pacientes se puede desarrollar algo que se llama tumor evanescente, que los pacientes tienden a hacer un edema pulmonar entre las fisuras de los pulmones, que posterior a que se haga la terapia depletiva con diuréticos, misteriosamente desaparece y eso muchas veces se confunde como si fuera una consolidación o como si fuera una infección del parénquima, pero pues no es así. Y por otro lado, tener muy en cuenta ahora que hablaron de los pacientes con VIH, cuando se tenga ese patrón de vídeo esmerilado, el típico de COVID, que pues no demuestra nada más, siempre tener en cuenta la LDH para los pacientes con VIH para neumonías por neumocistis, que es un paraclínico, por decir así, barato y que nos ayuda a diferenciar rápidamente pues este agente etiológico. De resto, pues muy buena charla. Muchas gracias. A mí me gustaría aclarar una cosa sobre el agente etiológico y es que si bien no se conoce cuál es el principal, se considera pues que las neumonías virales tienen una incidencia mayor a las neumonías bacterianas y pues como las neumonías virales muchas veces son autolimitadas y se resuelven solitas en la casa, no, tampoco está, o sea, es parte de ese subregistro del que nos mencionaba Nicolás. Sí, eso es totalmente cierto. ¿Algún otro aclaramiento? Bueno, yo quiero saber qué opinan de que la guía colombiana tenga 7 años ya. No, pues muy, muy mal. Me parece que es ya mucho tiempo de espera pues para una nueva guía, no solo por los patrones de resistencia y la epidemiología, sino por la aparición de COVID. Entonces, pues creo que también ya es hora de una nueva guía colombiana. Y también de las resistencias, ¿no? El mundo de las resistencias bacterianas está muy dinámico. También que han aparecido nuevas opciones terapéuticas de nuevos grupos de cefalosporinas. Hay otras indicaciones pues, para utilizar antibióticos más potentes. Digamos que tenemos un arsenal más grande, pero no quiere decir que debemos seguir escalando el arsenal. Incluso me atrevería a decir que se puede escalar en algunas áreas del arsenal. Pero bueno, esto seguiremos esperando a ver si publican nuevas guías o nos va a tocar a nuestra generación publicarlas del 2030. Sí, yo creo que va a tocar, porque ya van que 9 años desde que se publicó esa guía. Y pues sí, lo que dice Enrique es verdad. Básicamente en unos 20 años nos vamos a enfrentar a una etapa posantibiótica por esa resistencia, pues, por esa resistencia bacteriana que está incrementando cada vez más. Y además, pues en la guía hablan de un concepto que se llama quinolonas respiratorias. De esas quinolonas respiratorias, la moxifloxacina, la gatifloxacina y la levofloxacina, pues la gatifloxacina ya no se usa. Entonces tendríamos esas dos posibilidades, que es la levo y que es la moxifloxacina. Ahí el detalle, como ustedes bien mencionaron, es que puede aumentar la resistencia para tuberculosis, pero también, como decía Miguel, sobre todo con cefalosporinas de tercera generación, pues para betalactamasas de espectro extendido. En caso de que se sospeche una infección por BLE, pues ya saben que ningún betalactámico, a excepción de los carbapenémicos, va a ser útil en ese paciente. Carbapenémicos muy usados en neumonías severas, con muy buena utilidad, meropenem y ertapenem. Meropenem más si sospechan neumonía por pseudomonas aeruginosa, ya que pues ertapenem, digamos que la resistencia es intrínseca de pseudomonas frente a ertapenem.
Andate un segundito, porfa, a la tablita de tratamiento que pones ahí en esa diapositiva 35. Pues eso es como para resumir que esa tabla es larga, a veces da pereza leerla y hablan de muchos esquemas de primera línea y de segunda línea. El mensaje para llevar a casa es que son 3 familias de antibióticos que podemos usar en neumonías bacterianas: betalactámicos, macrólidos y quinolonas. Ya sí, sobre todo los betalactámicos asociados a un inhibidor de la betalactamasa. En casos de una neumonía, pues Streptococcus pneumoniae, que responde muy bien a ampicilina sulbactam. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, piperacilina tazobactam. Entonces, siempre combinar el betalactámico con el inhibidor de la betalactamasa, que tienen mejor resultado. En cuanto al tratamiento, pues acuérdense de esas 3 líneas farmacológicas. Y vuelvo y hago énfasis en la parte antiinflamatoria, el potencial antiinflamatorio de los macrólidos y sobre todo que son los únicos medicamentos que se usan para patógenos atípicos. Lo otro que quería, si quieres andate a la parte de procalcitonina, por favor. La procalcitonina es un reactante de fase aguda que está prácticamente de moda. Muchos estudios hablan de la utilidad de la procalcitonina. No se sabía muy bien si es muy útil para predecir si es una infección viral o bacteriana. En un artículo que se publicó en Nature el año pasado, en Nature no, en Lancet, de neumonía adquirida en comunidad, tienen 2 puntos de corte. Hablan de que si es un valor mayor a 0.25 es más probable que trate una infección bacteriana y si es menor a 0.1 que podría ser una neumonía de etiología viral. Sin embargo, otros estudios han demostrado que la procalcitonina no es únicamente útil para diferenciar una etiología de la otra, sino que también puede determinar el riesgo que tiene un paciente de evolucionar a sepsis y choque séptico. Entonces, la procalcitonina también nos permite, además de determinar si es etiología bacteriana o viral, identificar si puedo escalonar o descalonar el tratamiento antibiótico que sea más dirigido y finalmente definir si el paciente tiene mayor o menor riesgo de estar en sepsis o de progresar a un choque séptico. Y pues básicamente la presentación fue muy completa, la verdad los felicito. Como decía Nicolás y como ustedes mencionaron en la primera diapositiva, hay unos 5 o 6 tipos de neumonía únicamente por el entorno en el que se desarrolla. La neumonía broncoaspirativa es otro capítulo, la neumonía asociada al ventilador es otro capítulo y me parece que tocaron muy bien pues todo el tema. Entonces los felicito y si... Pero más que te interrumpo un momentico, de la procalcitonina sí es muy cierto eso que la utilidad principal ahorita está para dejar el antibiótico, pero tenga mucho cuidado en las instituciones, sobre todo pues si ya se gradúan, no la vayan a pedir, parce, en verdad no la vayan a pedir, se demora 3 días en salir, porque aquí en Colombia no tenemos infraestructura para que salga, en 3 días no le sirve a usted para nada porque ya tuvo que haber tomado una decisión clínica y básicamente aquí pues no hay laboratorios que lo cumplan. La Chuvet lo tienen, pero es demasiado costoso. Entonces, esos son para clínicos que se han estudiado en Europa y en Estados Unidos, que funcionan muy bien, en los estudios han tenido muy buen desempeño, pero realmente todavía no, digamos que costo efectivamente para Colombia no vale la pena pedirlos. Hay gente que la pide indiscriminadamente y se los terminan glosando. Entonces, sigamos esto, pues ojalá en la próxima guía colombiana haya estudios que respalden su uso para que podamos utilizarla aquí, pero en Versalles sale de uno al otro día, me dice. Sí, pero igualmente no se justifica su uso. Si ustedes tienen la clínica perfecta para poder definir esos pacientes, no necesitan un paraclínico de 500, 800 mil pesos que va a terminar quebrando el sistema. No tenemos toda la infraestructura para reducir los costos de la procalcitonina aquí en Colombia. Entonces, pues yo abogo más bien por el uso de marcadores inflamatorios tipo PCR, que por ejemplo en pediatría también se utilizan bastante y pueden determinar más o menos el curso clínico cómo va yendo. Y se han hecho estudios clínicos comparativos de procalcitonina versus PCR y la diferencia no es estadísticamente significativa como para favorecer el uso de la procalcitonina frente a un paraclínico como la PCR que sale en menos de media hora. Entonces, para tener eso en cuenta. Sí, totalmente de acuerdo por ese lado. Y me acordaste, Enrique también me acordó de algo, y es que pues generalmente las guías americanas y los artículos de revisión hablan también, y ustedes lo mencionaron, del TAC, del TACAR y de la ecografía a nivel pues pulmonar. Nosotros contamos con una placa de tórax para el abordaje inicial, pero recordemos que hay 2 criterios de neumonía severa, o es un infiltrado multilobar o hay un derrame pleural, y el derrame pleural tiene varios detalles. El primero es que si el volumen es menor a 300 centímetros cúbicos, en una proyección posterior anterior yo no voy a ver un borramiento de los costodiafragmáticos, de los ángulos costodiafragmáticos y por lo tanto no se va a evidenciar el derrame.
Por otra parte, pues tiene que tener otra proyección, que es el de cúbito lateral con rayo horizontal, que me permite ver hasta 50 cc. Sin embargo, en caso de que el derrame pleural sea muy pequeño o muy bajo volumen, ahí ya se puede incorporar una ecografía, que cada vez tiene mayor utilidad, y de hecho directamente eso podría ser una pleurocentesis guiada por ecografía. De resto, pues nada, ya siendo las 9:20, nuevamente les agradezco por esa charla tan excelente que dieron. Muchas gracias a Enrique por su participación y a Juan Camilo también por hablar y pues participar de manera muy adecuada en la charla. Y listo, eso sería todo. Vamos a subir la presentación a YouTube en estos días.